hermanos me encomendaron en un tema que para mí me ha causado mucha ambición por ir más allá, ir más descubriendo más cosas y realmente uno se introduce en temas que son profundos, que son difíciles de entender para la mente humana. Espero ser lo suficientemente claro y que ojalá las preguntas que nos hagan más rato ustedes las sepan. Ni un brillo el después llegar a la pregunta y estar totalmente descolocado. Espero que Dios me guíe. Me declaro ante ustedes incompetente, yo no sé nada, pero el Dios al cual yo sirvo, Él lo sabe todo. Es el Dios de la sabiduría, del conocimiento, y yo me presto en sus manos. Espero que su Espíritu Santo me guíe y me oriente y me dé toda la sabiduría y el conocimiento para poder explicarle este tema de la mejor forma posible, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Ayúdanos, Señor Jesús. ¿Ya copiarle la técnica Jaime? Nuestra hermana Lucy nos introdujo muy bien al tema de los ministerios u oficios de Cristo y habló sobre el ministerio real, el ministerio profético y yo les voy a hablar sobre el ministerio sacerdotal. Nuestra hermana introdujo a los tres temas, espero que también haya sido claro para nosotros y yo comenzaré entonces a introducirnos al tema de los oficios de Cristo en su oficio sacerdotal. ¿Amén? Ahora, en el Antiguo Testamento se predijo que el Redentor que vendría sería sacerdote. ¿Amén? Y aquí, mis hermanos, tenemos tres versículos, principalmente el de Salmos 110:4 y el de Isaías también es importante, pero vamos a partir con el de Salmos 110, donde nos dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, estaba profetizado que él tenía que ser sacerdote, y ustedes saben que el sacerdocio fue impuesto por Dios a la descendencia de Aarón. De las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví tuvo este privilegio. La tribu de Judá tuvo el privilegio del cual nació el Hijo de Dios. La primogenitura cayó sobre José y así. Pero el sacerdocio humano, impuesto por Dios, era de los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces, aquí estaba profetizado que Jesús tenía que ser el Hijo de Dios, un sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Aquí levanten las manos, ¿quiénes han escuchado hablar de Melquisedec? Sí, más o menos, ¿cierto? El nombre, Melquisedec. Y aquí es donde entramos en un campo desconocido, mis hermanos. Melquisedec, mientras tanto, para que los que tengan sus Biblias me acompañen en Hebreos capítulo 7, tenemos que comprender quién era Melquisedec, así, ojalá a grandes rasgos, no tan profundizar, ojalá no me vaya por las ramas, para que quede claro solamente por qué, según el orden de Melquisedec, para luego profundizar en Cristo mismo. ¿Amén? Ahora, en Hebreos capítulo 7, el capítulo completo nos habla sobre Melquisedec y por qué el sacerdocio de Jesús era más perfecto que el sacerdocio de los descendientes de Aarón. Entonces dice en Hebreos capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, mis hermanos, era una ciudad que traducida de ciudad de paz. Entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Bueno, estamos hablando de un sacerdocio de los tiempos de Abraham. Y usted sabe que Abraham fue el primer patriarca, pero la tribu de Leví
viene de la descendencia de los sacerdocios, viene de Aarón, y eso es mucho después. Entonces tenemos un sacerdocio antes, en los tiempos de Abraham. Y el verso 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Hermanos, para que entendamos, si usted lo quiere apuntar, en esta historia se relata en Génesis 14, del 18 al 20, en donde Abraham fue a defender a su sobrino Lot, ¿no es cierto? Y fue en guerra contra esos reyes y ganó esa guerra milagrosamente. Entonces todo lo que él obtuvo de esa guerra, dice la palabra del Señor que cuando venía de vuelta a esa guerra se le apareció el Melquisedec y él le entregó los diezmos. Amén, a Melquisedec, los diezmos de ese triunfo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y escucha el verso 3, hermano. Melquisedec es un sacerdocio especial por lo siguiente. Dice, sin padre, está hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Le causa curiosidad entre estos versos, no es cierto? Porque yo le decía a nuestro hermano Jaime cuando investigué, yo investigué y hay quienes afirman que es Jesús, Cristo mismo. Y quizás yo soy partícipe de esa opinión. El Jaime me hablaba de un concepto que era una epifanía. Una epifanía, cuando en la Biblia se habla de Cristo antes de que naciese, se habla de Cristo anteriormente a su nacimiento, una epifanía. Entonces yo conversaba con mi hermano Pablo y él me daba el siguiente verso, me decía en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, escudriñando las escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, en palabras de Jesús. La escritura antes da testimonio de Cristo. Entonces me daba el ejemplo de que Cristo está escrito que Él era la roca en el desierto, la nube en el desierto, el cabrito allá en el sacrificio de Isaac. Hermano, hay referencia de Cristo antes de su nacimiento. Entonces, creyendo en esto, posiblemente, no les voy a asegurar, pero mi punto de vista que posiblemente haya sido una epifanía de Cristo. Pero también dice sin genealogía, sin principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí la palabra semejante puede que nos deje una incertidumbre. Pero de todas formas, sin principio de día ni fin de vida, eso ya nos da una característica, no era un humano común y corriente. Amén, en resumidas cuentas. Entonces, el rey David profetizó en el Salmo, "Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec". Jesús tenía que adquirir este título de sacerdote, pero no según el gobierno, el sacerdocio humano de los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, sino que tenía que ser de otro sacerdocio santo. Perfecto, por eso se dice que Melquisedec no tenía ni principio de día ni fin de vida. ¿Amén? ¿Se entendió esa parte? Entonces, ahora, ¿por qué, mis hermanos, este sacerdocio era aún, aquí se nos explica por qué era más perfecto? Y seguimos en el verso 4, dice, considerad pues cuán grande era este. Hablando de Melquisedec, aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Hermano, cuando Josué distribuyó la tierra a las 12 tribus de Israel, ¿en cuánto las distribuyó? En 11. 11. Porque la tribu de Leví, la encargada del sacerdocio, ellos tenían que recibir el diezmo del resto de la tribu. Entonces, ellos recibían, de ahí nace el origen del diezmo, porque la tribu de Leví se iba a enfocar al santuario, al sacerdocio, no iban a trabajar. Entonces, el resto de los hermanos de las otras tribus tenían que suplir las necesidades, porque el diezmo está escrito que habla de comino, de alimentos, de otras cosas, no tan solo dinero. Pero ya nos vamos por ahí. Nos centramos.
Entonces, los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tenían mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es muy curioso, está refiriéndose a Abraham, estaba en los lomos de su padre. Dije, sería un niño, y mi hermano me decía, hermano Pablo me decía, se fue a la vida y Abraham tenía 99 años cuando hizo el pacto de Dios con él. Y fue circuncidado a los 99 años. Y aquí dice que aún estaba en los lomos de su padre. Pero Abraham vivió ¿cuánto no? 160. Pero vivió. Pero ahí se considera que estaba en los lomos de su padre, o sea, estaba recién empezando su trayectoria. ¿Amén? Entonces, a eso se refiere en ese pasaje cuando estaba en los lomos de su padre. Y sigue el verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí está la respuesta. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hermanos, recuerden, el fin de la ley es Cristo, ¿amén? Y que de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, un sacerdocio que permanece para siempre, hermano, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, como dice el Salmo, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Está hablando del sacerdocio de la tribu de Leví, hermanos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Quién fue salvo por la ley, hermanos? Nadie, ¿no es cierto? Pues nada perfeccionó la ley. ¿Quién iba a cumplirla? Solamente uno. Usted es testigo de eso, hermanos. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Creo que falta un poquitito. Y esto no fue hecho según juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hermanos, moría un sacerdote y ¿qué pasaba? Ponían otro. Eso no es perfección. Eso es la característica del ser humano. El ser humano no permanece para siempre. Entonces es un sacerdocio imperfecto. Y los otros sacerdotes llegaban a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas él, que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y qué significa inmutable, hermano? Que no cambia, amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso, hermanos, encontrarnos con estos misterios. Esa es la función sacerdotal, interceder, mis hermanos. Interceder ante Dios. Ya vamos a profundizar en ese tema. Ahora, para no dejar pasarlo por alto, ya me perdí. Incorporo. Ahora, si Jesús tenía que ser, estaba destinado a ser sacerdote, sumo sacerdote, pero usted sabe que en los tiempos de Jesús
antes de su crucifixión, había un sumo sacerdote, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Caifás. Caifás. Y era sumo sacerdote puesto por Dios. Tenía la autoridad de Dios. Incluso él profetizó y escrito está que dijo, es mejor que cuando creían que si nombraran a Jesús como rey terrenal, el imperio que lo dominaba en ese entonces, que era el imperio romano, iba a irse en contra del pueblo y lo iba a matar a todos. Entonces Caifás encontró la solución en matarlo y dijo, es preferible que muera uno por el pueblo a que el pueblo muera por uno. Y eso es una profecía. ¿Se cumplió o no se cumplió? Cristo murió por todos. Amén. Entonces Caifás tenía la autoridad divina y él profetizó y se cumplió. Ahora Jesús tenía que atribuirse, tomarse lo que le correspondía, lo que estaba profetizado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenía que pasar algo. Tenía que pasar algo. ¿Saben lo que pasó, mis hermanos? Estaba entonces Caifás interrogando a Jesús, ¿no es cierto? Y cuando Jesús interrogó con Poncio Pilato, ¿abrió su boca? No, ¿no es cierto? Porque Jesús él no quería instaurar un gobierno humano. Nuestra hermana Lucy lo explicó, él debía ser rey, pero no terrenal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pilato lo interroga, pero él no abrió su boca porque no estaba bajo la autoridad de Pilato, ¿no es cierto? Y ahí nuestro hermano Luis nos va a explicar a la tarde que en su humillación, él tenía que obedecer no a Pilato, sino que al sumo sacerdote, Caifás. Entonces cuando Caifás lo interroga, y se los voy a leer en Mateo 26, 63, dice, te conjuro por el Dios viviente, lo conjuró. Eso según la ley levítica, cuando el sacerdote conjuraba a alguien, ese estaba obligado a decir la verdad. Y Jesús estaba bajo la autoridad de Caifás. Le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, habían llevado testigos falsos, no hallaban cómo matarlo. Y aquí a Caifás se le ocurrió. El sumo sacerdote no era una persona ignorante, era el mejor de todos. Entonces se le ocurrió esto. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, aquí sí Jesús abrió su boca, porque estaba bajo la autoridad del sumo sacerdote. Le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Ahí sí respondió. ¿Y sabe qué pasa después, mis hermanos? Entonces, el verso 65, y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. ¿Por qué blasfemado, mis hermanos? Porque se creía que Dios era uno solo, entonces él no entendía esa dualidad, pero nosotros sí la entendemos, ¿no es cierto? Entonces, ha blasfemado. Incluso el sumo sacerdote usaba el pectoral del sumo sacerdote, usted lo conoce, donde tenía las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y esas estaban hechas, ¿saben por qué? Porque ese pectoral impedía que el sumo sacerdote se arrancara sus vestidos. ¿Por qué? Porque antiguamente lo hacían por costumbre. Algo les parecía mal, o encontraron algo injusto y se arrancaban los vestidos. Pero eso a Dios le pareció mal y le encomendó en Levítico 10:6 a Moisés. Le dice, entonces Moisés, Levítico 10:6, dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, los descendientes de Aarón, los del sacerdocio, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Tenían prohibido y se les puso el pectoral para que no se rasgaran sus vestidos. Pero Jesús tenía que asumir como sumo sacerdote. Y mientras Caifás fuese sumo sacerdote no lo podía asumir. ¿Y qué pasó? Solito se descalificó. Y Jesús asume como el sumo sacerdote. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Amén, Señor. Todo tenía que pasar a la perfección. ¿Y qué pasa después? Jesús había cumplido todo, era perfecto en la ley, pero no era sumo sacerdote. Entonces, ahora que sí, Caifás se descalifica, se anuló solito, se desgarró su vestido. Y ahora sí, partió su recorrido a morir ahí en la cruz. Lo había cumplido todo. Faltaba solo eso, mis hermanos. Por eso, ahora él asumió ese atributo que era ser sumo sacerdote, mis hermanos. Espero que esta introducción les haya entendido el por qué sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Amén? Amén. A ver, sigamos entonces. En el Nuevo Testamento hay solamente... Ya, hablamos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay solamente un libro
en el cual Cristo es llamado sacerdote, la carta de los Hebreos, pero ahí encontramos este nombre repetidas veces. Ahí está azulito en Hebreos 3.1, 4.14, 5.5, 6, hermanos, todos esos versos hablan sobre el sacerdocio de Cristo. Hebreo está lleno de misterio, mis hermanos, lleno de doctrina, es maravilloso leerlo. Entonces, así rapidito vamos a leer. En Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. 4.14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 5.5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él era en su estado de humillación, él no iba a decir, ¿sabe qué, Caifás? Tú no te mereces ser sumo sacerdote, yo voy a hacer porque soy hijo de Dios. No, él no se glorificó a sí mismo, mis hermanos, sino que haciéndose sumo sacerdote después de esto, sino el que le dijo por obra de su padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el 8, capítulo 8 del 1 al 2 dice, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, aquel verdadero tabernáculo, mis hermanos. El tabernáculo era portátil en el desierto, en donde ellos iban, ahí armaban el tabernáculo, luego vino el templo, quedó en un solo lugar establecido, el templo, mis hermanos. Pero 1 Corintios 3.16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros? Yo creo que a eso se refieren, mis hermanos. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Yo no habito más en templos hechos por manos de hombre. Amén. En el verso capítulo 6, del 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, el sumo sacerdote dentro de sus funciones, al interceder por el pueblo ante Dios, entraba en el lugar santísimo, separado por el velo, ¿no es cierto? Entonces, él antes hacía sacrificios por sí mismo, para él ser santo, porque él era humano y estaba predispuesto a pecar. Entonces él hacía sacrificios por sí mismo, luego hacía sacrificios por el pueblo, y cuando el pueblo estaba en santidad, y él en santidad, recién ahí entraba al lugar santísimo. De otra forma, moría, ¿no es cierto? Moría. Entonces, aquí nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso es este verso, mis hermanos. Ahora también, sin embargo, hay otros libros que hacen referencia a su obra sacerdotal. En Marcos, en Juan, en Romanos. En 1 Corintios también, si usted lo quiere apuntar, mis hermanos. Él es sumo sacerdote, mis hermanos. Pero aquí nos encontramos en Marcos capítulo 10, verso 45, con otra función, por decirlo de una forma. Él ya era el sumo sacerdote. Él tenía el privilegio de interceder por nosotros, mis hermanos, por el pueblo. Pero miren, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí quiero que nos detengamos y comprendamos lo siguiente. Él no tan solo tenía que ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que además de ser sumo sacerdote para interceder, para expiación de pecados a través del sacrificio, él en su rol, en su oficio de sumo sacerdote a la vez es el sacrificio. Y esto es maravilloso de entender, mis hermanos, que aparte de ser sumo sacerdote era el sacrificio. O sea, es como un doble oficio, mis hermanos. Es maravilloso entender esto. Él es el sumo sacerdote y a la vez es el sacrificio, mis hermanos. Y lo confirma Juan 1.29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuevamente, mis hermanos. Y ahora vamos a entrar en ese tema. Y ahora el Romano dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, mis hermanos. No abolida la ley, ahora no por cumplir la ley si vamos a ser salvos, ahora porque somos salvos, ahora sí debemos cumplir la ley. Porque Cristo es el fin de la ley, les decía yo, pero no quiere decir que ahora podemos matar a la ley, no. No, hermanos, nosotros ahora que somos salvos por gracia, o como dice acá, gratuitamente, como somos salvos gratuitamente por gracia, mis hermanos, ahora sí debemos cumplir la ley. ¿Y quién la cumplió más que Jesucristo? Él fue el Cordero perfecto al sacrificio, mis hermanos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sigamos, mis hermanos, en Corintios, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Usted entiende lo que es la Pascua, mis hermanos? Venía esa plaga a Egipto, al pueblo de Dios, y todos los primogénitos iban a ser afectados, tanto hebreos como egipcios. Pero Dios intercede por su pueblo y que le permite un sacrificio, ¿no es cierto?, del cordero, y aquel que marcaba el dintel de la puerta, ahí la muerte no entraba. Entonces la Pascua se celebra en agradecimientos a que Dios mantuvo vivos a todos los primogénitos del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero no así, todo aquel que no tenía la sangre del cordero en su dintel, ese sí moría. Y ahí se marca la diferencia como sacrificio, mis hermanos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dos versos más que nos hablan sobre este sacrificio. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación viene de propiciatorio, mis hermanos. Y en el Antiguo Testamento el propiciatorio era la tapa del Arca de la Alianza, ¿no es cierto? El propiciatorio que tenía también encima la forma de esos dos querubines, ¿no es cierto? Entonces eso era el propiciatorio que estaba sobre, y sobre el propiciatorio se derramaba la sangre que hacía el sumo sacerdote como sacrificio por expiación de los pecados. Entonces, cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, se entiende que es la propiciación el que Él cubre, porque es la tapa, Él cubre nuestros pecados mediante el sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesucristo es el sacrificio, Él es la sangre derramada sobre el propiciatorio. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, mis hermanos. Él no solo cubre los pecados, y hoy nosotros lo entendemos, porque ahora ese sacrificio fue más perfecto. Y ahora Él nos lava y nos limpia de nuestros pecados. No los cubre. Es como estar sucio, no bañarse y ponerse una tenida linda encima. Eso no nos borra lo sucios que estamos por dentro. Amén. ¿Lo entendemos así, mis hermanos? El siguiente, en 1 de Pedro, se divide en dos. Estos dos versos también hablan sobre lo mismo. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. No sé si recuerda la primera diapositiva en donde aparecía también el verso después de Melquisedec, el que aparecía también en Isaías 53. Hermanos, si usted no ha leído Isaías 53, porque usted lo ha perdido todo. Isaías 53, la parte más profética que nos habla de cómo iba a ser el Mesías, ¿no es cierto? Incluso los judíos no lo pasan por alto, porque ellos no entienden de cómo Cristo iba a ser tan atormentado, mis hermanos. ¿Qué nos decía Isaías 53? Voy a leer un verso, 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el intercesor, el sumo sacerdote. Y así, como es sumo sacerdote, es el sacrificio, y Él recibe todo el castigo que nosotros merecíamos, mis hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53, léaselo completito, mis hermanos. Ahí está muy claro.
Y el último dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, no como los otros sacerdocios que moría uno y ponían a otro, y así había muchos. Pero de aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Por eso este sacerdocio es perfecto, es grandioso. Es porque fue necesario solamente un sacrificio. Amén. En su total perfección, mis hermanos. Amén. Para que Él intercediera por nosotros. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto de la carne, pero vivificado en espíritu. Y entienda esto, mis hermanos. Para llevarnos a Dios. ¿Quién podía tomar la decisión y acercarse a Dios, mis hermanos? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque somos una raza caída, teníamos inclinación al mal. Por nuestra propia voluntad no nos íbamos a acercar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Mediante Él nos acerca a Dios. Esa es la función sacerdotal. Amén. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo del 5 al 7 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Se dio, intercedió por nosotros, mis hermanos, tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y escrito está, mis hermanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, no teníamos derecho a salvación, mis hermanos. Y por nuestra propia voluntad no nos íbamos a acercar a Dios. Era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, fuese el intercesor, el sumo sacerdote. Esta diapositiva nos resume, mis hermanos, en gran manera esta función. Dice, mientras que un profeta representa a Dios, como nuestra hermana Lucy lo explicó, el profeta representa a Dios, intercede ante Dios hacia los hombres, pero el sumo sacerdote al revés, intercede por los hombres hacia Dios. Y dice, un profeta representa a Dios delante del pueblo, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Ambos, capaz que esa sea una pregunta, ambos eran asimismo maestros, pero mientras el primero enseñaba la ley moral, o sea, Dios le daba la ley moral y Él la distribuía al pueblo. El otro impartía al pueblo la ley ceremonial, la función sacerdotal. La ley ceremonial, mis hermanos. Además, esto incluye los sacrificios, los rituales dentro del tabernáculo, etc. Además, los sacerdotes tenían el privilegio especial de acercarse a Dios y de hablar y actuar en lugar del pueblo. Creo que una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba, intercedía por el pueblo, se santificaban una vez al año, si Dios una vez al año le hablaba. Ese era el privilegio del sumo sacerdote, el privilegio de acercarse a Dios, de hablar y de actuar en lugar del pueblo. Hebreos, este versículo es importantísimo, mis hermanos. Dice, nos enseña que el sacerdote era escogido de entre los seres humanos, y aquí es por qué, nuestro hermano Jaime lo explicó muy bien, el por qué tenía que hacerse hombre para interceder, ¿no es cierto? Este verso nos enseña, nos enseña que el sacerdote era escogido de entre los seres humanos para ser su representante, que era escogido por Dios y actuaba ante Él, escogido por Dios,